Buenos días, mi amigo Hermilo Ramos me haya tomado la llamada, pues para platicar con él sobre lo que está viendo en Campeche. Usted como sabrá, en Campeche se elige gobernador, se cambian 13 ayuntamientos y el Congreso del Estado, además de algunas juntas municipales, en el próximo proceso electoral. Buenos días, Milo, ¿cómo va? ¿Cómo ves? Buenos días, Francisco. Buenos días a tu auditorio. Pues Campeche tiene la particularidad de que las elecciones son concurrentes. Cada 3 años lo único que cambia es que en la parte federal hay hay elección de gobernador, como en este caso, digo de diputado federal, y 3 años después se cambia la de gobernador por la de presidente y se agrega la de La de senadores. senadores, así es. Sí, se queda los congresos locales, las juntas y los ayuntamientos. Entonces son elecciones pues bastante concurridas, sobre el 60 y 70% de votantes. Oye, Milo, ¿cómo ves la elección? Veo que hay demasiada gente que caminando, pretendiendo ser candidatos, porque todavía no se ha abierto formalmente el proceso, según la modificación del Congreso debe ser a principios de enero, pero veo demasiada gente que se arrancó mucho antes, veo gente que ha renunciado a su partido, veo gente que está caminando que no tiene partido, veo otra gente que sigue haciendo su lucha y todo el mundo nos preguntamos por qué partido va, pero hay una efervescencia que es cierto que en Campeche la vida política es muy intensa porque prácticamente todo el mundo vive del gobierno, es un estado en el que los problemas económicos han ido aumentando paulatinamente con la desaparición del camarón y ahora con la caída de la producción de petróleo. ¿Cómo lo ves tú, Milo? ¿Es cierta tú también sientes que hay esa crispación social para la elección que viene? Pues tanto como crispación social, ¿no, Francisco? Sucede que las redes sociales son parte de un espectro al que solemos llamar imaginario colectivo. Imaginario colectivo, pues quienes estamos en redes nos lleva a una tendencia a pensar o a creer que todos tienen acceso a redes de la manera que, por ejemplo, tú o yo y otras personas a las que les gusta estar informadas, pues lo hacemos. No es lo mismo que las redes sean tu única fuente de información a que sigamos checando los medios tradicionales que tienen, digamos, entre comillas, una porción o una parte de la verdad de lo que sucede, y las redes sociales que sin ningún control, y eso debo decir que sigue siendo afortunado, sin ningún control se publica cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, las llamadas fake news son una constante, son como que de todos los días. Y en cuanto a lo de la gente que anda tocando puertas desde ya, pues pues bueno, es de todos sabido que Campeche sigue siendo de los pocos estados en donde el PRI tiene la hegemonía. Creo que son 11 o 12 gobernadores del PRI en todo el país, entre estos estados el presidente nacional del Revolucionario Institucional es Alejandro Moreno, campechano, y esto le agrega un ingrediente extra a las elecciones. ¿Por qué? Porque con la jerarquía política de Moreno Cárdenas, pues no se puede permitir o dar el lujo de perder en su tierra natal. Esto ha originado que mucha gente quiera o pretenda sacar ventaja de cómo son las elecciones en Campeche, colgándose de otros actores políticos. Así vemos a uno de los alcaldes de aquí del estado, vemos a un par de expriistas, uno ya compartido, don Renato Sales y Raúl Pozos, aparentemente sin partido. Ojo con esto, aparentemente, aunque muchos apuestan a que en Morena tiene segura y amarrada a doña Laida Sansores, pues los que conocemos a Raúl de muchos años, tú sabrás de esto, pues hay gente como Pozos Lanz que no sueltan una soga si no tienen seguro o haber agarrado alguna otra para seguir en este viaje, a no ser también que tengan
que tengan una red de salvamento donde caer en blandito. Y toda esta animación de candidatos pues hace interesante y divertido, por decirlo menos, el panorama electoral del próximo año, ya a la vuelta de la esquina prácticamente. Claro. Fíjate que creo que lo que dices es muy cierto, Milo. Los que tenemos toda la vida trabajando en esto del periodismo, nos quejábamos porque hemos visto cómo gradualmente la gente ha dejado de comprar periódicos y ha dejado de ver noticias más que de escucharlas, porque yo creo que la radio sigue teniendo un predominio todavía sobre el tema porque no tienes que estar con la mirada fija y puedes estar haciendo muchas cosas y puedes estar oyendo la radio, ¿no? Sin embargo, fíjate que lo que me llama poderosamente la atención es que esa gente que no está o que ya no estaba educada para leer periódicos, que no creció con esa costumbre, se ha refugiado en las redes sociales. ¿Por qué? Porque de alguna forma siente que los que hablan son gente como él, o su grupo cercano de amistades son solamente los que él permite que accesen a su cuenta. Entonces ahí es donde yo creo que pudiera estar el truco, porque si tú te metes a una red y solamente permites que tus amigos sean los que se comuniquen contigo, pues tienes una visión parcial de la realidad, no es una versión real, válgame la expresión, de lo que está pasando fuera. Creo que por eso es importante, al menos yo, y creo que es tu caso, yo crecí leyendo periódicos, oyendo noticieros, viendo noticieros, y todo lo que aparezca de revistas, semanarios, también por el trabajo, pues me lo devoro, y creo que una de las cosas que me pasa a mí es que tengo tanta información que a veces me confundo por todos los escenarios que puede uno dibujar a partir de eso. Sin embargo, creo que tienes la razón en dos temas fundamentales. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, no se puede dar el lujo de perder la elección de Campeche. Una. Y dos, como presidente nacional del PRI, sí se puede dar el lujo de perder estados donde los gobernadores o los candidatos no sean de su agrado o no estén vinculados con él. ¿Cómo ves? Sí, en efecto, esto es algo de lo que se ha venido platicando en diversos círculos, y es un hecho que el PRI tiene presencia sectorizada o regionalizada, y hay estados en donde no es tan afortunado, en especial en algunos del norte, aunque fíjate cómo es curioso, en algunos países del norte otro partido que tiene menos presencia es Morena, y el PRI pues le va peleando palmo a palmo algunas preferencias. El norte tiene su complejidad y su visión, tiene mucho de filopanismo, al igual que Yucatán. El Bajío también es una mezcla, vemos ahí un gobernador de Morena, vemos a otro gobernador de Mosi, a un gobernador PRD, del PAN, es variopinto, y en el sur y sureste pues tenemos preponderancia del revolucionario institucional, compartido ciertamente con otros partidos, en especial con Morena y Acción Nacional en la península específicamente. Esto es parte de lo que se está viviendo en un país en donde hay que decirlo, Paco, y puede que a muchos no les gusten, un país lleno de Rosa de Guadalupe, lleno de la Rosa de Guadalupe, pues difícilmente va a dejar de ser permeable a lo que le digan enarbolando una bandera de la propia Virgen desde una campaña política. ¿Sí? Sí. Fíjate que el tema nacional hoy, vemos plantones en Michoacán, manifestaciones en Guerrero, Chihuahua. En Chihuahua la bronca del agua, vemos el tema del frena en la capital del país, y no podemos decir que sean características idénticas de cada uno de los plantones, de las protestas, porque estaríamos metiendo todos en un saco en el que no caben por diferentes razones, ¿no? Cuando el presidente sale y empieza a señalar que todos los problemas que le están apareciendo tienen una vinculación político-electoral, yo creo que se equivoca, Milo. Yo creo que el presidente
está muy, muy centrado. Ves que hoy, por ejemplo, ayer le echó la culpa a los del PAN, que son los que encabezan el movimiento de Chihuahua. Hay una reunión de alcaldes en la Ciudad de México, a petición de alcaldes, y solamente llegan los del PRI, no llegan los otros, que son los de la zona en conflicto, y en esa zona en conflicto hay alcaldes de todos los partidos, de todos los partidos hay alcaldes que no los invitan a la reunión, ¿no? Y vemos en el caso de Frena, hay clase media, hay clase radical, hay una mezcla de muchas ideologías y de muchas tendencias, pero así es el país, una gran mezcla de mucha ideología, de mucha tendencia y de mucha gente que realmente tiene poca instrucción política. Esa también es una realidad. ¿Cómo lo ves tú? En efecto, por un lado tenemos a la gente que pues vive pensando en la política de acuerdo a lo que trae su bolsillo, Claro, de claro. acuerdo a la economía como la palpa, en cuestión de bueno, hoy tengo para comer y mañana también, o mañana quién sabe. Entonces esa parte de la política que impacta directamente en el modo de vida, en el status quo de cada uno de los mexicanos, pues tiene bastante peso en la percepción de bondad o de interés de voto, de simpatías sobre un partido o candidato. Esto hace complejo, por un lado, para algunas personas hacer política, y para otros muy sencillo repartiendo dádivas, especialmente cuando te la has pasado peleando un día sí y otro también en contra de diversos sectores de la población. Ahora sí que quien no te aplaude es el enemigo. Y esto pues no porque yo lo diga es verdad, sino que es una percepción también que va calando cada vez más entre muchos sectores de los mexicanos. Se ha peleado con periodistas, con empresarios, con intelectuales, con artistas, con buena parte de la población, que no necesariamente está entre los becarios que aseguran voto para dentro de 10 meses o poquito menos, sino gente que no se va a ir con la dádiva, y que vive en México que si bien es cierto hay que limpiar de la corrupción y buscar más la igualdad de oportunidades, pues tampoco es de andar buscando enfrentamientos y creando esa crispación social que mencionabas. Poco a poco como que hay un espectro de la población que se va decepcionando de su voto, del sentido de su voto de hace 2 años, y voltea a ver otras opciones. El problema es que las otras opciones pues, no necesariamente en este momento responden a las expectativas, como que la oposición no tiene mucho para dónde ir. Todavía abonándole un poco a lo que decías del presidente y sus pleitos, pues Andrés Manuel todavía hace un rato se burló de Sergio Sarmiento por un tuit que emitió este periodista, este columnista, acerca del inundamiento de Dos Bocas. Claro. Hace unos días lo hizo con el periódico Reforma. Entonces, como que tiene sus enemigos muy particulares el señor López Obrador respecto y su percepción de la realidad siempre tiene otros datos. Fíjate que lo que preocupa es que parece ser el jefe de la tribu, no el presidente de la nación. Y al segmentar a la gente entre buenos y malos, deja más que claro que no está gobernando para todos. Y con esa práctica, obviamente, divide al país entre los que están a favor de él y los que están en contra. Y hay una franja de la población que tú y yo sabemos que normalmente es reticente a ir a votar. Creo que el público objetivo de quienes aparezcan en la vida política para los comicios del próximo año tienen que lograr seducir a ese enorme boquete que hay de gente que no vota y hacerles entender que en la medida que se sustraigan ellos de las decisiones del país, no significa que por eso no les va a afectar. Al contrario, les va a afectar el doble porque al no participar no tuvieron una posibilidad de decidir y ellos tenían en su mano el poder para cambiar o no cambiar el sentido del voto y el sentido de la decisión final de los ciudadanos, Milo. Sí, hay mucha confianza
todavía en el arrastre y la simpatía de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, pues vemos desde la oposición cómo se manejan cifras acerca de otro lado de la percepción de gente que ve, según encuestas, por ejemplo, es GAISA, ¿verdad? Sí. El que acaba de publicar el Financiero y otros medios, cómo la credibilidad de López Obrador ha ido en franco descenso. Y este descenso ya anda hacia los 41 puntos, que de acuerdo con algunos, ahora sí que ya depende de quién los interprete. Según algunos personajes es la peor cifra en los últimos 3 sexenios, y según otros sigue siendo un porcentaje bastante alto. Pienso que como está desarticulada la oposición, dando golpes de ciego para muchos lados y con manifestaciones que luego no tienen mayor calado que el mediático que pasa, que en 2 días se olvida. Por el momento, la pretensión de López Obrador de mantener la mayoría en el Congreso con su partido y sus satélites, ya recuerda que hay que sumarle, está el nuevo PES, está el PT, y hay que sumarle también ahora al Verde. Entonces, con todos estos satélites y su propio peso, pues quizá al paso que va la oposición desarticulada y sin mucha idea, pues no va a lograr obtener la mayoría del Congreso, y se la va a seguir dejando a Morena o a la voluntad presidencial, borrando como ya es como ha sido una costumbre en este país, borrando cualquier división de poderes, que se da muy bonita en la teoría. Pues Milo, yo creo que tú como yo no estábamos conformes con el país, con el país en el que vivíamos. Tú y yo somos parte de una generación que no ha vivido sin crisis, que no ha conocido lo que ha sido vivir en un país en bonanza. Hemos sido miembros de esa generación que desde que nacimos hemos visto la crisis política del 68, la del 71, la crisis económica del 76, del 82, y todas nos han golpeado de una forma u otra. Y creo que al final del día lo que más ansiamos una buena parte de quienes nacimos en los 60 y finales de los 50 es que este país le vaya bien. Apostarle a que le vaya mal a un presidente creo que es un grave error, pero al final las decisiones del presidente son las que lo hacen caer o elevarse por los cielos. Y hasta hoy creo que no hemos tenido un presidente que salga bien calificado. Pues que esté a la altura, quizá lo esté para muchas personas que votaron por él, o para quienes creen en él como una lo ven como una esperanza, y cansados de toda la corrupción y la insensibilidad acumulada a lo largo de por lo menos del 2000 hacia al 2018. Esto puede tener pues dos vertientes. Una, que como se ha dado últimamente, no crean o no les importa a mucha gente lo que sucede con la corrupción del lado de la 4T y la familia de López Obrador y su partido. Los casos de Rocío Nale, de su cuñada, de una candidata de Veracruz, hay muchísimos casos, y no han salido más videos porque también por eso paró los videos del caso Lozoya. Y por otro lado, la decepción que pudiera tener mucha gente podría llevar a senderos muy peligrosos de bajar el índice de votación, descenderlo más bien a menos del 50%. Y esto podrá ser muy legal, pues un voto es un voto finalmente, y sin importar el porcentaje, quien obtenga más votos pese al abstencionismo, pues es el que va a gobernar. Pero sí lleva a un desentenderse de la política, que para nada puede ser visto con buenos ojos. Por supuesto que desearle que le vaya mal al presidente, pues no es precisamente una idea una concepción muy racional de la realidad, porque es parte más que importante. Claro que sí, Paco, pues es un gran gusto, y esperemos que estos ejercicios tengan retroalimentación. Te mando un abrazo, cuídate, Milo.